Vamos a hablar del concepto de selección sexual, que fue uno de los primeros reparos que encontró la misma teoría de la evolución ni bien naciendo, porque hay cosas paradójicas acá en la selección sexual. Hay un montón se supone que todos los rasgos son útiles y algunos tienen que tener un fitness positivo para poder sobrevivir. Pero alguien me podría decir que para qué puede servir ese baile para adaptarse al medio ambiente, o esos colores iridiscentes en este pájaro, es una de las aves del paraíso. Y la respuesta es que no sirve, más bien al contrario, son perjudiciales. Igual también acá vemos una danza extravagante y una coloración rarísima, que pareciera que estuviese hipnotizando a la hembra. Y aunque no es útil, o sea, digamos, no sirve para adaptarse al ambiente, si consideramos a la hembra parte del ambiente, sí es útil. Entonces, ya acá encontramos la primera exquisitez o detalle que hay que atender, la letra chica de la teoría evolutiva que hay que fijarse muy bien. Toda la segunda clase va a ser letra chica de la teoría evolutiva. Y hay muchas cosas que nos van a parecer sorprendentes y contraintuitivas. Pero este es el primero que sí se puede entender, digamos, ¿no? Hay un montón de rasgos que no son, que son simplemente para atraer a la hembra. Acá hay un video, esta es la última vez que van a ver hombres sin polo, que ya me han pedido que no, pero bueno, ahí estamos viendo que las hembras generalmente escogen. Entonces podría hacer, no una generalización total, pero sí estadística de que la evolución es decidida por las hembras de las especies, en la especie humana. Hay mucha evidencia que la evolución ha sido decidida por las mujeres humanas. Voy a dar dos argumentos a favor de esto. Ejemplos de evolución sexual. Por ejemplo, más adelante vamos a ver, o creo que ya vimos sobre el Neandertal y que las hembras humanas se mezclaron con los Neandertal, pero no los hombres humanos. Por lo menos no, si hubiera ocurrido, entonces los hombres humanos hubieran, si eso hubiera ocurrido, habría quedado algunas huellas genéticas en nuestro genoma actual. Lo que no se ha encontrado es genoma mitocondrial Neandertal en los seres humanos. Se ha encontrado bastantes genes Neandertal en nosotros, pero no mitocondrial. ¿Qué significa? Ese genoma hubiera provenido de las hembras Neandertal. O sea que, pero parece, o sea que un macho humano se mezcla con una hembra Neandertal, esa hembra Neandertal tiene su descendencia, esa descendencia tiene su ADN mitocondrial, porque es la hembra la que pasa las mitocondrias, no el macho, y entonces luego de eso se va deviniendo en que llega a nosotros ese genoma mitocondrial. No ha llegado, no hay. Eso prueba que son las mujeres las que tomaron la decisión de mezclarse con los Neandertal. ¿Por qué razón? Bueno, no sabemos. Tal vez tampoco lo decidieron, simplemente pasó de alguna manera. Esa es una evidencia. Otra evidencia es que la diversidad genética de los hombres, o sea, masculina, o relacionada a los varones, es menor que la diversidad genética relacionada a las mujeres femeninas. Es decir, de que en una generación, de todo el pool genético que hay, digamos que todo el genoma femenino más o menos como que pasa todo, tienen la descendencia asegurada. Pero ellos escogen del pool de machos que hay, cuáles son los que van a reproducirse con ellas. Entonces, esa selección se aplica en los hombres y no tanto en las mujeres, y por eso que el pool genético va reduciéndose, se va disminuyendo, el de las hembras no. Esas son dos evidencias de que efectivamente parece que las mujeres son las que escogen, y en general eso puede explicar este extravagante plumaje de este ave y todos sus esfuerzos por contentar a la hembra, porque ella es la que tiene que ser convencida. Acá es lo que les he dicho del Neandertal, ¿no? No hay genoma mitocondrial. Alguien podría decir, bueno, sí, ya no hay, ¿no? Pero eso se descubrió en 2011. Pero no es así. Eso significa cosas, ¿no? Bien, miren, olvidándonos del Neandertal, saltemos 86.000 años.
y vamos a España hace 14.000 años en España. Y también eso pasaba en Inglaterra. Los genomas ingleses y españoles, aunque ustedes no lo crean, están bastante vinculados. Bueno, ¿cómo eran los españoles hace 14.000 años? Hablo de 14.000 años, es bastante tiempo, pero tampoco no es tanto como en la época de los Neandertal. Bien, parece que estos europeos eran de piel oscura y ojos claros. En esas épocas hubo una migración de hombres de Europa oriental y que llegaron y que eran diferentes, eran más bien blancos y de ojos negros. Y bueno, entonces ahí entró genoma, este genoma europeo oriental y desplazó un poco el genoma original, o sea que todos los hombres eran de piel oscura y ojos claros. Ahora ya no, y de gran estatura. Estos hombres que venían del oriente eran de baja estatura. Entonces parece que las hembras decidieron mezclarse, escogieron para allá, y entonces cambió las frecuencias genéticas en la población en España, en Inglaterra y supongo que alrededores, y de ahí provienen una diversidad de mezcla, porque acá se salió toda clase de gente. De eso nomás podemos coludir desde pasada, nada más de pasada, pero muy importante filosóficamente hablando, de que la raza aria en realidad es un mestizo. Las razas, no hay razas puras, pero si las hubieran más originarias serían estas. Piel oscura, con ojos claros, talla alta. Y los otros, piel blanca, ojos negros, talla baja. Y de esa mezcla, un mestizo de esos es el mítico, pero nunca existente, ario. Eso de pasada nomás. Entonces ya, bien, entonces vamos a ver ahora, hablar de la heredabilidad. Otro problema que tuvo Darwin. Bien, él dice lo siguiente, el fuerte principio de la herencia. Los descendientes tienden a parecerse a sus padres. Esto nos parece recontra razonable, lógico, casi tautológico. Bueno, ahí está, es verdad, se parecen a sus padres, se parecen a sus padres, se parecen a sus padres, pero sin embargo, no son clones, entonces comienza a haber diferencias genéticas. Cualquiera que haya tenido mascotas que han tenido crías, lo ha visto. Ya, ¿cuál es el problema con esta afirmación para que parece perogrullesca de Darwin? Es que él no explica por qué se parecen a sus padres o cómo es que se parecen a sus padres. Y pareciera entrar en contradicción, si se supone que todos se parecen a sus padres, ¿cómo es que luego me vienes a decir de que hay mutaciones y que algunos individuos son diferentes a los padres? Entonces pareciera como que esos dos axiomas de la teoría se contradicen. Y uno de los principios de las teorías científicas modernas, ¿no? Sobre todo las axiomáticas, es que los axiomas de una teoría no pueden, claro, no son iguales, no tienen su mismo origen, no se infieren unos de otros y no se pueden contradecir entre ellos. Acá pareciera que hubiese una contradicción en Darwin. Entonces, queda nebuloso. Todo eso se va a solucionar con la genética. Ustedes saben que en paralelo a Darwin había un hombre que entró para poder sobrevivir, entró al monasterio, Gregorio Mendel, le permitieron hacer una serie de experimentos extraños, toda su vida vivió como un extravagante y un poquito delirante, sin embargo se contactó con la sociedad científica para exponer sus ideas sobre la genética, todas correctas, asombrosamente correctas. Bueno, fue olvidado olímpicamente, Darwin no leyó su carta, un famoso botánico, creo que uno de los mejores botánicos de Europa, leyó su trabajo sobre la herencia genética en las plantas y le dijo que probara con otras plantas. Justo pareciera que una cosa del infortunio. Una de las pocas plantas que no tiene herencia mendeliana. Así que Mendel vio que no funcionaba en otras plantas, así que se sintió muy frustrado y todo terminó en el olvido. Sus trabajos fueron descubiertos mucho después de su muerte. Y bueno, no es una clase genética, pero les voy recordando que él explica efectivamente cómo es posible que de una generación aparezcan luego diversidad genética o igualdad y que eso no signifique contradicción. Entonces, hemos estudiado en el colegio los genes recesivos, los genes dominantes, que nazca, digamos, de dos heterocigotos, homocigotos, no es una contradicción,
está explicado genéticamente, y más si nos vamos a la segunda generación, aparece toda clase de combinaciones y se resuelve el problema. Entonces, todo se hubiera sido resuelto si le hubieran hecho caso a Mendel. Bueno, las cosas se ponen más complicadas, pero más explicativas. Entonces, todo ese misterio de la evolución se disuelve con la explicación de Mendel. No es su clase genética, pero no está de más recordar qué son los genes, ¿no? Los genes son unidades de herencia, pero no son seres abstractos, están conformados químicamente, están conformados por la molécula del ADN. El ADN es una molécula lineal, que es un poco como las cintas de cassette que nosotros teníamos en nuestra juventud, y que contienen cada tramo, así como la cinta de cassette tiene cada tramo, tiene una canción. El ADN, cada tramo tiene un gen, o sea, información genética para hacer una proteína, básicamente. Luego, antes de que la célula se divida, como está todo disperso en el núcleo, para no perderse, para no confundirse, para no enredarse, se concentran en forma de cromosomas. Los cromosomas no están todo el tiempo en esa forma, sino que están sueltos. Ahí vemos mire, la cantidad de ADN es monstruosa. Hay por lo menos 2.5 metros de ADN en cada célula. Una célula es tan pequeña que solo se puede ver al microscopio. Y ahí hay 2.50 metros de ADN en una sola célula. Acá una bacteria que ha muerto y ha soltado todo su ADN. Y miren la enorme cantidad de ADN que contenía. Y bueno, entonces esta es una estructura del ADN cuando no está en división y los cromosomas están totalmente dispersos, casi pareciera enredados. Acá está también pero no están exactamente enredados, ¿no? Sino se romperían, se cortarían. Pero ahí podemos ver una recreación de cómo está el ADN dentro del núcleo. Igual, no está en forma de cromosomas ahorita, sino como unos ovillos de lana sueltos. No solamente es trascendente para entender la evolución que hay genes y cromosomas, sino cuál es el mecanismo como esos genes se convierten luego en información genética. Cómo es que esa mutación se convierte, cómo que se convierte en fenotipo, cómo el genotipo se convierte en fenotipo, que ya son los rasgos que se van a heredar, y cómo ese cambio va a trascender en las siguientes generaciones, se explica simplemente por los mecanismos de transcripción, traducción del ADN. Que bueno, cualquiera que ha estudiado biología sabe, ¿no? Se utiliza el ADN como una plantilla para hacer un ARN mensajero. Este ARN mensajero, ayudado con el RNA de transferencia y el RNA ribosomal, a través de un mecanismo bien complicadito, va transcribiendo como una secretaria que está traduciendo desde ADN a proteínas. Esas proteínas nos van a dar nuestras características a todos los seres vivos. Todo eso ocurre dentro de la célula. Ajá. Y todo esto está comandado por la molécula de ADN, que hace unos pocos días fue su día. Todo eso solamente se puede entender a través de los trabajos de Gregor Mendel y todas las cosas que luego vinieron, ¿no? Como los experimentos genéticos. Acá hay un famoso video que siempre me gusta poner. Hemos llegado a comprender tanto que le hemos puesto a poner genes de una especie a otra. Acá le han puesto un gen fluorescente de una medusa a un pobre ratón. Bueno, así es. Y el día que haya modificación genética humana, se tienen que modificar genéticamente los espermatozoides. Hoy día vamos a ver en la segunda clase, se va a ver un poquito de estos experimentos. Ajá, ya lo vimos. Y bueno, lo que está pasando ahí es que el ADN está siendo cortado en un lugar preciso, así como cuando cortábamos las cintas de cassette y las sacábamos para ponerlas en otro cassette. Eso también hacen los genetistas con el ADN, con ayuda de las enzimas de restricción. Y de ahí vienen las plantas transgénicas. Ahí les cuento una experiencia que tuve en la Universidad de Huanta, que tenía sus laboratorios maravillosos, con unos equipos magníficos, pero todos bajo llave, en una especie de vitrina de vieja, donde se puede mirar pero no se puede tocar. Así que con mis alumnos hicimos trabajos con el ADN, hay una tapa de un tupper de comida de uno de los alumnos, una máquina para ver si el billete es falsos, y colorante fluorescente de los pulmones amarillos. Y logramos hacer corridas electroforéticas con unas pilas y unos cablecitos de enchufes. Y nos salió bien, ¿eh? Tuvimos suerte. Bien.
Continuamos, acá están mis alumnos muy felices. Creo que vamos a ver, porque creo que esta clase es en quechua, solamente para un ratito ver. Vamos a ver. Ah, no, creo que acá no hablan. Bueno, vamos a pasar. Vamos a hablar del gradualismo. Un concepto clave en Darwin es el siguiente. La evolución casi siempre ocurre por la acumulación de un gran número de pequeños cambios y no por la acumulación de un pequeño número de grandes cambios. Ya, siempre, aún leo que hay un debate, que los grandes saltos, que la naturaleza no da saltos, que el equilibrio puntuado, ya todo eso pertenece a la historia. Ahora parece que hay un consenso que una buena parte de la evolución, la más importante, es gradual. O sea, todos esos debates ya terminaron. Hay progreso en ciencia. Entonces, ahí estuvo bien Darwin. Acá está Darwin hablando en latín, natura non facit saltum. O sea, la naturaleza no da saltos. Y entonces, acertado Darwin. Mutación. Bien. Ajá. Acá también estamos bien. Vamos a leer acá. Las mutaciones son aleatorias. Claro que él no sabía que eran mutaciones de genes que daban origen luego a diversos fenotipos, sino él se refería con cambios morfológicos que ocurrían al azar, innovaciones de la naturaleza. Las mutaciones tienen sus causas, pero no ocurren porque serían útiles para los organismos en los que se encuentran. O sea, eh, no ocurren mutaciones por el azar, sino tienen una causa. Por ejemplo, las radiaciones ionizantes que hay en el ambiente, siempre errores en los mecanismos genéticos para copiar los genes, sustancias químicas contaminantes, etcétera, etcétera. Problemas metabólicos, radicales libres, todo eso puede dañar al ADN y producirle un cambio. Tienen una causa. Pero esa causa no es consciente ni es dirigida. Ajá, así es. En ese sentido, todas son mutaciones al azar, en cualquier dirección, beneficiosa o perjudicial. Por último, y con eso acabamos la clase pasada y ya podemos hablar ya con más calma de la clase nueva, es si Darwin es ilógico. Es un poco abusivo discutir una teoría antigua. Es como si yo pusiese a discutir la teoría de Copérnico y dijera, mira, qué mal está, porque cómo es posible que se te ocurra tal cosa, todo está mal, pero desde el presente, porque la ciencia ya ha progresado. Pero Mayer criticó a Darwin en los años 70 y básicamente lo que dijo es que era inconsistente en el sentido de que habían varios conceptos de evolución en su libro, el famoso libro de Darwin. Por eso es ilógico. Es lo mismo que se le ha dicho a Kuhn, o sea, que a Kuhn se le ha dicho que el concepto paradigma hay más de 40 conceptos en su libro. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice paradigma? Si lo dice de diversos modos, se refiere a diversas cosas, tiene distintos referentes. Bueno, dice, por ejemplo, que habla de la evolución como tal, también de la descendencia común, del gradualismo, la multiplicación de especies, selección natural. Esto es un poco lo que se llama en uno tiene que tener un principio de comprensión sobre el otro que está hablando. O sea, si alguien me dice voy a tirar la casa por la ventana, yo no me puedo poner, qué ilógico que digas que vas a tener una casa por la ventana de esa casa, porque tendría cómo va a salir por la casa por una ventana que es de esa misma casa. No, pues eso hacernos los ciegos a la verdadera referencia, el verdadero sentido de lo que se está diciendo. Lo mismo creo que me pasa con Mayer, que está abusando un poco de lo primitiva que era la teoría y las dificultades de decir algo nuevo con un lenguaje viejo. El lenguaje generalmente está o sirve para poder explicar de todo lo que nosotros conocemos, pero ¿cómo explicar lo que no conocemos con ese lenguaje? Entonces, toda persona que crea una teoría se encuentra la dificultad de poder expresar una idea nueva en un lenguaje que está hecho para lo que ya existe, no para lo que no existe, no para lo nuevo, y aún peor, para oídos no acostumbrados a oír cosas nuevas, sino que disfrutan escuchando una repetición permanente de las mismas cosas. Eso yo lo he visto muchas veces, o sea, cuando uno da una conferencia y dice todo lo que ya se escuchó antes, todos están felices, todos están contentos. Cuando aparece algo completamente nuevo, ya no sé, ya las caras cambian de disgusto, y es en una parte que entendió, y otra parte ni lo ve. Es como si apareciera los extraterrestres llegaran a la Tierra. Son tan distintos a nosotros que nadie los ve pasar, nadie los ve aterrizar, nadie los ve caminar.
Es difícil ver lo nuevo. Ya, bien. Entonces, Mayer le hace esa crítica, pero ¿será cierto esto? Como decía una vieja locutora. Bueno, para eso voy a plagiar unos slides de Gustavo Romero, que está dictando un curso excelente de filosofía científica. Y bueno, voy a aprovecharme de su slide, que ya está perfecto, y habla de las teorías científicas. Bueno, las teorías científicas tienen axiomas de los cuales se derivan teoremas. Perdón, he perdido acá esto. Un axioma o varios axiomas se pueden inferir infinitos teoremas. Ya, entonces, toda esa clase de cosas que estamos hablando, gradualismo, ascendencia común, evolución como tal, multiplicación de especies, son teoremas de los axiomas principales de la teoría evolutiva. Yo lo veo así. Entonces, toda esa diversidad que aparece, todos esos hijos de la teoría, no son otros conceptos, otras formas de ver las cosas o otros enfoques, sino simplemente teoremas que se derivan de la teoría principal. Para eso no es problema. Por ejemplo, cuando alguien dice, el oso polar es muy útil que su piel tenga mucha grasa para resistir el frío, y entonces es un ejemplo evolutivo, parece algo nuevo, y luego me pongo a hablar de los zorros, y luego me pongo a hablar de las plantas, o de los virus. Cada una de esas cosas es inferida de un principio común, pero no son nuevos enfoques evolutivos. Así que ahí Bayer está equivocado. Podemos estar tranquilos, Darwin ha sobrevivido, no es ilógico. Si es errado, eso es normal, pero no es ilógico. Al menos eso no. Y bueno, otra cosa es que, ya les había dicho, las teorías científicas tienen axiomas, pero esas, primero, no pueden inferirse unas de otras. Los axiomas no pueden inferirse unos de otros. Tienen que ser independientes entre ellos, como los axiomas de Euclides. Son independientes y no pueden contradecirse. O sea, no puede ser que un axioma diga una cosa y otra cosa, o lleve a una inferencia contradictoria. Eso se llama consistencia, o sea, son consistentes, pueden convivir sin matarse entre ellos, digamos. Y las teorías de Darwin, o todos sus axiomas, son consistentes. Ya habíamos hablado de una aparente inconsistencia problemática, pero eso se resuelve con la teoría de Mendel. Ahora alguien podría decir, pero Darwin no lo dijo, pero Darwin no era divino tampoco. Y dicho eso, desde 1970 es bastante abusivo. Con eso acabamos nuestra clase pasada y vamos a parar un ratito, conversar un ratito, y luego rápidamente empezamos la siguiente clase. La filosofía de la evolución, capítulo 2. Vamos a hablar del fitness. De una vez les voy diciendo, fitness se puede traducir como aptitud, capacidad, de muchas formas, pero los biólogos usan la palabra fitness porque no es perfecta la traducción. Y cuando me parece que Ángelo están traduciendo el libro, se van a encontrar que cuando traduzcan fitness, le van a poner aptitud, capacidad, ventaja. Ninguna es correcta. Mejor es que aprendamos fitness como si fuese un neologismo para nosotros, y van a ver que es mejor. Y la selección natural, eso sí, no hay problema. Vamos a ver este tema complicación. Voy a hacer unas consideraciones previas importantes, pero creo que necesarias. Primero, el libro de Elliot Sober es un libro maravilloso, erudito, y escrito con gran seriedad por Elliot Sober. Lamentablemente, este libro está filtrado a través, digamos, de mi mente. Inevitablemente yo voy a sesgar a la hora de elegir algunas cosas. Yo voy a decir, esto no vale la pena, esto sí vale la pena, esto es fundamental, esto es accesorio, esto ya todo el mundo lo sabe, esto no creo que lo sepan, voy a insistir, o esto necesita además un reforzamiento, o sea que hay un cribaje a través mío. Yo me disculpo, no puedo evitarlo, tendría que dejar de ser yo. Entonces, por un lado, les digo que está el sobrio de Observer, y por otro lado soy yo, que soy bastante controversial. Ahí estoy en un debate con un cura, el señor Meloni, y bueno, toda mi vida ha sido así, y trataré de moderarme. Pero para no manchar a Elliot Sober con mis ideas, quizás equivocadas, cada vez que yo hable de algo que obviamente, que ustedes no lo vean obvio que es mío,
entonces voy a poner esa figurita donde salgo yo, ese soy yo, esa opinión es mía. A veces va a ser obvio, por ejemplo, si yo les voy a hablar sobre la genética de los incas, eso no es del Observer, porque él en su libro en ninguna parte va a hablar de eso. Pero cuando, si es necesario hacer ese aclare para no echarle la culpa, no mancharlo al pobre Sober, voy a aclarar eso. Y sobre eso también diré que en las clases pasadas he dicho muchas hipótesis propias, que no están en el libro Sober, que muchos de ustedes creo ya han leído el libro, porque lo que estoy escuchando. Pero voy a argumentar acerca de la necesidad de hacer hipótesis, incluso sobre lo que leemos. Estábamos leyendo ahorita Elliot Sober, pero no lo estamos leyendo simplemente como unos aprendices obedientes e incapaces de juzgarlo. Podríamos terminar el libro y decir que está totalmente equivocado. No, como lectores críticos. Eso lo hago yo también, ¿no? Entonces vamos a decir de que en la ciencia hay muchos niveles de conocimiento, de nociología, y tenemos, por ejemplo, las hipótesis contrastables, que son simplemente apuestas, que todavía no son verificables, pero, o sea, son verificables, pero no son verificadas. Yo podría decir, por ejemplo, me parece que la vida en otros planetas tiene que evolucionar. Eso no ha sido verificado. Pero es verificable, ahorita quizás no, técnicamente no, pero en principio sí. Ya. Y luego hay hipótesis ya verificadas, luego están proposiciones con diverso valor de verdad. Las proposiciones científicas no son absolutas, no es que una es falsa y la otra es verdadera, parecen valores de verdad. Por eso que cuando ustedes leen un artículo científico siempre ven, hemos descubierto la relación entre estos dos rasgos con un P.002, que significa que es más o menos confiable, o muy confiable, o poco confiable, o podemos decir, estas verdades no son, hemos encontrado diferencias en el pico, digamos, de los loros, pero no es diferencias estadísticamente significativas, o sea que su valor de verdad es bajo. Entonces hay toda una escala de valores de verdad, nadie ha llegado a uno, ninguna teoría científica, pero más o menos que esa es la dirección, el norte teórico hipotético deseable. Entonces, dentro de esa cajita azul está todo lo que pasa nociológicamente en la ciencia. Yo me pongo abajo, en el nivel más bajo que son las hipótesis contrastables, que no han sido verificadas y pero que son parte de la ciencia. Pero nunca voy a incumplir en lo que se llaman las hipótesis no contrastables. O sea, si yo voy a decir, miren, en un planeta muy lejano hay un dinosaurio de color rosa que sabe escribir. Y ahorita está escribiendo el libro de Darwin exactamente igual. Ya, esa hipótesis no es contrastable porque es imposible encontrar ese planeta, ir a ese lugar. Y encima digo que ese planeta ya desapareció hace miles de años. O sea, ya no hay forma de averiguarlo. Ya eso, ahí no va a entrar la ciencia. Y tampoco con la verdad absoluta. Me disculpo mis errores ortográficos. Ahí dice verdad, me le falta una D. Y las hipótesis le falta la tilde. Bueno, nada es perfecto, yo tampoco. Las hipótesis, por última reflexión, este es un prolegómeno, son como las mutaciones. Sin ellas no habría progreso en ciencia y las que sobreviven cambian las teorías científicas. O sea, es la riqueza de las hipótesis, del pensamiento lateral, el que permite el desarrollo científico. Acá vamos a recordar un poco a nuestro querido Kuhn, que en su libro muy famoso, La estructura de las revoluciones científicas, dice que hay dos tipos de ciencias. Todos hemos visto eso, ¿no? Él dice que hay una ciencia normal y una ciencia extraordinaria. La ciencia normal, vayan a las facultades de ciencia y van a ver a unos casi burócratas científicos, que están estudiando el pasto, han pasado toda su vida estudiando el pasto porque su jefe estudiaba el pasto, y en realidad no han producido nada nuevo, se han pasado la vida haciendo estas cosas y ya están envejeciendo, ahorita cobran su cheque de jubilación y no pasó nada. Esa es la ciencia normal. Los grandes enemigos de la ciencia extraordinaria, o sea, de los científicos que vienen a decir, por ejemplo, mira, el pasto no es en realidad una planta, algo así loco, ¿eh? Sino que es una especie, o un montón de ideas locas y nuevas. Ya. Esa es la ciencia extraordinaria rica en hipótesis. Esa es la ciencia que hizo Mendel, la que hizo Darwin, la que hizo Einstein, todos los científicos famosos que han avanzado en la ciencia. Y bueno, Mendel también, toda esa gente.
Este, ya, entonces acá nuestro querido Kuhn dice que existen estas dos, que la ciencia extraordinaria está sojuzgada permanentemente, aplastada, enmudecida, casi amordazada por la ciencia normal. Doy fe de eso, doy fe de eso totalmente. Y lo que nos diría Karl Popper cuando habló sobre el libro de Kuhn, él dijo, esta ciencia normal no es ciencia, la única ciencia es esta, la extraordinaria. Quizás ya es un poco radical. Yo pienso que otra vez en medio de las dos, o sea, en medio de las dos está la ciencia. Vamos a los bifes, como dicen los argentinos. Vamos a ver a Malthus, abuelo de Darwin. Él habló famosamente de que no hay recursos para todos los que nacen. Que la producción de recursos va a crecer, si crece, es animética, está hablando de los seres humanos, pero la multiplicación es geométrica, o sea que mucho más rápida, más acelerada. Eso significa que todas las generaciones pasan hambre. Él no se refirió a los seres vivos, pero Darwin leyó eso y inmediatamente pensó en los animales. Y efectivamente, los animales tienen muchísima más descendencia que la que van a ser y que los recursos que hay para ellas. Digamos, una pareja de leones con las justas, digamos, puede sobrevivir en su terreno de caza. Todas las crías que nacen no van a poder, no van a encontrar nuevas tierras para ellos. Eso significa que los seres vivos viven en un permanente estado de hambre e insuficiencia. Si nosotros vemos documentales modernos acerca de los vidas de los animales, vamos a ver que las vidas de los animales muchas veces es trágica. ¿No? Siempre están al borde de la insuficiencia, al borde de la muerte. En el mundo natural la vida no es fácil. Muchas veces en nuestras academias, colegios, universidades nos enseñan el mundo natural, incluso las modas New Age, acerca de la maravilla del mundo natural y que todos son felices, cada quien está en equilibrio que le da a cada quien lo que necesita y todos están felices. Incluso me acuerdo que yo hablaba con una bióloga hace muchos años que me decía que odiaba a los seres humanos pero amaba a los animales. Eso es muy típico del mundo ecológico. Otra vez, esa es opinión mía, no le echen la culpa sobre. El pecado es mío. Entonces, pero en el mundo ecológico, los ecologistas, New Age, es muy común esa idea de amar a los animales, denostar a los seres humanos. A mí me suena a un escondido fascismo, pero eso es falso. El mundo natural es perverso o duro, cruel, en términos humanos, ¿no? Mirándolo humanamente, no es paradisiaco. Este mundo paradisiaco de las láminas ecológicas se parece, aquí todos están felices, se parece mucho a estos dibujos de los testigos de Jehová, de un mundo maravilloso en que el león no se come a nadie, no sé para qué tiene boca, y todos están ahí muy felices. No es así la realidad. Incluso en este prado hermoso y que parece idílico, romántico y bucólico, en que parece que todo está en armonía, esas plantitas están en lucha permanente unas con otras, no solamente por el sol, tapándose una de las otras, sino que suelta sustancias químicas a través de sus raíces para impedir que nazcan otras plantas, para evitar su germinación. Por eso que muchos a las plantas como yo, necesitamos sembrar las semillas no directamente en el suelo, porque no nace nada, sino sembrarlas en almácigos y luego que están un poquito más grandes, que ya pueden pelear con las grandotas para trasplantarlas al jardín. Por eso existen los almácigos, porque los pequeños germinados son muy vulnerables al ataque de las demás plantas y de las flores. Ese es el terrible mundo de las flores. Ya, entonces, haciendo acá, vamos a hablar de un concepto fundamental, es el concepto de fitness. Por cierto, les voy adelantando, en esta parte ya olvidamos a Darwin. Ya lo hablamos, ya lo vimos, ya lo medimos, ya lo juzgamos benevolentemente y también lo vamos a olvidar. Ahora vamos a hablar de evolución moderna, evolución tal cual es ahora, con todas sus problemáticas y complicaciones. Voy adelantando, acá hay mucha discusión en el libro de Elliot Sober hay mucha discusión acerca de lo que es el fitness y se van diciendo de lo que no es el fitness y los problemas que tiene la definición de fitness. Está muy correcto, pero yo pienso que es correcto adelantar una definición que más o menos es buena de fitness, que no está en el libro. Así que acá me lo pide poner acá mi foto, pero yo prefiero
poner esto para evitar problemas. Pero igual es un texto de Elliot Sober. Los individuos difieren entre sí en características que son relevantes para cómo tendrán éxito en sobrevivir y reproducirse. Ese es un texto de Sober, que está al comienzo de este capítulo. Y es verdad. Por ejemplo, acá todos son chimpancés. Sin embargo, son muy distintos. Parecían, no son otras especies ni otras variedades. Todos son diferentes, igual que los seres humanos también somos diferentes entre nosotros. Entonces, tienen diferentes fitness, significa que ellos son capaces de tener más éxito reproductivo y también más éxito en sobrevivir y llegar a la vida adulta. Básicamente esas dos cosas. Eso le permite, en términos de evolución genética, pasar sus genes a la siguiente generación. El que pasa más genes a la siguiente generación es el que tiene más fitness. Así, sea por lo que sea que haya hecho. Ese es casi un resumen. Vamos adelante. Yo tengo acá una inferencia que me parece que es muy importante. Bueno, está más adelante, así que no quiero adelantarme tanto. Ya, bien. Entonces, si esto es si los individuos tienen diferencias entre sí, que son relevantes para cómo tendrán éxito en sobrevivir y reproducirse, entonces el fitness son justamente algo que gira alrededor de esas características, o ciertas características ventajosas, o esa regla con la que yo mido y comparo unas características frente a otras. Y yo digo, esta es más ventajosa que en la otra. Entonces, ese criterio con el que yo digo esto es mejor que esto otro, eso es el fitness. Una vez más, como pasa en ciencia, tenemos muy claro exactamente a qué nos referimos, pero no lo podemos poner en palabras. No se preocupen, la tarea justamente de la filosofía es esa, pero sin embargo hay una intuición. Cuando se hablaba Gottho Frege, sobre sentido y referencia, se refería justamente que muchas veces nosotros tenemos una noción bien clara de qué quiero decir cuando hablo del tiempo, pero cuando yo me planteo, a ver, ponlo en palabras, surge una enorme discusión. Entonces, estamos buscando la referencia, el sentido también de lo que estamos hablando. Ya estas son complicaciones científicas, pero vamos a ver. Vamos a empezar. Entonces ya tenemos una idea nebulosa de lo que es el fitness y ahorita vamos a ver qué no es. Para empezar, no debemos concebir la teoría evolutiva, el concepto de lucha por la sobrevivencia como la lucha entre antagónicos, como por ejemplo entre el tigre, perdón, entre este león y la cebra, o acá, por ejemplo, al león acá está recibiendo un poco de su merecido, sino como una competencia entre los individuos de una misma especie. El fitness que vamos a medir va a medir diferencias aptitudinales para la sobrevivencia y la reproducción entre los individuos de una misma especie, no entre una especie con otra. No estamos hablando acá de competencia entre individuos. Y tampoco estamos hablando de una lucha entre ellos mortal, porque acá, por ejemplo, las cebras son muy pacíficas, bueno, no totalmente pacíficas, pero no se depredan entre ellas, pero sin embargo hay una competencia muda entre ellas en quién va a pasar mejores genes a la siguiente generación. Entonces, acá vamos a hablar un concepto que examina Elliot Sober que se llama la sobrevivencia del fitness, no la sobrevivencia del individuo. Ajá. Acá hay también otras sutilezas, ya hemos hablado de las otras, una sutileza, esta es otra sutileza. Es la sobrevivencia de los individuos, del más fuerte, de una especie o de un gen, o lo que está sobreviviendo es el mismo rasgo. Bueno, yo acá me pondría filosófico y diría que es muy parecido, ¿no? Cuando uno dice qué es el calor, qué es la velocidad, y un filósofo diría, son propiedades de cosas, nunca vas a encontrar la velocidad sola, o sea, vas a ver objetos veloces, vas a ver objetos calientes, pero no vas a ver lo caliente. Entonces acá cuando se dice la sobrevivencia del fitness, no, en realidad lo que sobreviven son los individuos. La fitness es una propiedad que solamente está anclada en los individuos y concebida en cuanto a ellos. Pero haciendo un enorme ejercicio de abstracción, la abstracción es la capacidad que tenemos nosotros de sacar
un rasgo muy abstracto, y olvidar otras diferencias, ya, se puede conceder. Pero sin olvidar nunca que el fitness no es una cosa que esté protagonizando, que exista. Ahí sí es una cosa que es una propiedad de las cosas reales. Pero bueno, el fitness, ya abstraído con esa precaución que yo les he mencionado, tiene dos componentes importantes: la viabilidad y la fertilidad. No es lo mismo, pero son los grandes, y cada uno tiene su forma de ser en la evolución, muy diferente. La viabilidad es la capacidad de llegar a la edad adulta, o sea, de sobrevivir, de llegar a adulto sin morir. Es lo que las tortuguitas, esas que nacen, tienen muy poquita de esa viabilidad. O sea, que nace una y llega adulta una en 100 o en 1000. Igual con las mariposas también, o sea, poquísimas mariposas llegan adultas en el mundo natural. Esa es la viabilidad, es baja. En cambio, la viabilidad de los seres humanos es más o menos alta, actualmente. Y por otro lado está la fertilidad. De nada serviría a un animal, a una especie, que todos lleguen a la edad adulta si ninguno es fértil y ninguno tiene descendencia, y la evolución no puede continuar sin descendencia. Entonces la fertilidad es importante. Hay especies, por ejemplo, que son muy exitosas en llegar a adultas, pero tienen muy pocas crías. Hay muchos, por ejemplo, felinos cazadores, como los chitas, los guepardos, y son lo mismo, los chitas y guepardos son lo mismo, que tienen muy pocas crías, y ese es un gran problema evolutivo, que cambia el ambiente. Por ejemplo, acá tenemos unos hombres que están con polo, no se preocupen, no van a volver a ver desnudez, tanta piel. Ellos son muy viables. Viabilidad 100%, fertilidad 0. Ninguno ha tenido hijos y parece que vaya a tener. Tal vez adopten de otra gente, pero no los propios, y que no van a pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces, y vamos a ver otra vez que en un mismo individuo esto puede ser antagónico. Por ejemplo, esta cola hermosa del pavo real afecta la viabilidad del pavo real, porque para poder tenerla, tiene que invertir mucha energía, comer muchísimo en su vida, y además tener esta cola tan larga lo hace un animal más torpe y más fácil de cazar que un animal que tenga una cola más chiquita. Entonces, digamos, la viabilidad está reducida por culpa de esta cola. Sin embargo, la fertilidad está aumentada en mucha más medida por tener esa cola, porque esa cola lo hace más hermoso, más bello, más atractivo para la hembra, y a pesar de que ha sacrificado un poco de viabilidad, ha ganado su capacidad de reproducirse. Y eso vamos a ver bastante en rasgos antagónicos. Entonces, de una vez le planteo un problema. ¿Cuál es el fitness entonces de este pavo real o de ese rasgo? Si, parece que el fitness es diferente en cuanto a la viabilidad y en cuanto a la capacidad de reproducirse, pero si el fitness es la suma de estas dos cosas, entonces ¿en qué quedamos? ¿Mm? Les planteo esa duda, la vamos a resolver después, pero de una vez vamos a ver, viendo que la cosa se pone complicada en la clase de hoy. Ajá. Bien, este asunto del fitness, definido muy tempranamente en la teoría evolutiva, ha sido criticado rápidamente por muchos autores como una tautología, como un pensamiento circular. Y sí lo es, lo es. Cuando uno, por ejemplo, a veces dice, ¿qué es el fitness? Bueno, aquellos que o sea, ¿quién tiene más fitness? Aquellos que sobreviven. ¿Quiénes sobreviven? Los que tienen más fitness. Es un pensamiento circular que precisa como premisa aquello que justamente debería ser conclusión. Está mal. Entonces, por eso que la teoría evolutiva fue muy criticada, incluso por Karl Popper, en cuanto a muchas inconsistencias científicas. Pero creo que tiene que ver con que la teoría evolutiva nunca ha sido explícita, no ha logrado explicitar sus principios, que creo que son coherentes. De hecho, el hecho que exista que los seres vivos evolucionen, habla que eso es cierto. Es imposible que algo cierto,
concepción de algo cierto sea contradictoria. Es como que yo te digo, tu teoría acerca de que el agua se evapora y luego se condensa y se forman los ríos es contradictoria. Tal vez mi teoría está mal, hay algo que hay que arreglar ahí, pero obviamente esto ocurre. O sea, obviamente el agua se evapora, se forman las nubes, cae la lluvia. Entonces, refutar, examinar eso es un poquito abusivo y un poco misericordioso. Bien. Por ejemplo, acá tenemos un teórico que dice la teoría de la evolución por selección natural no es científicamente genuina, está haciendo una crítica epistemológica, teórica completamente no lo es, solamente es un inútil truismo. Como ven, y como van a ver los traductores del libro, hay muchas cosas difíciles de traducir. Solo desde el banquillo de la biología creo que se puede entender. Pero vamos a ver que esto es abusivo. Pero en todo caso, luego se han tratado, él muestra cómo se ha tratado de reformular el fitness para buscar sobrevivir. Por ejemplo, acá se llegó a esta definición. Los individuos X tienen más fitness individual en una población en un tiempo T1, sí, y solo si estos individuos X en este tiempo 1 son los únicos que sobreviven hasta el tiempo 2. O sea, ¿te acuerdan los conejitos? Yo tengo mis conejitos y al final solamente me queda con conejos blancos. Entonces, ellos son los que tienen más fitness, esos conejitos blancos, porque sobrevivieron a la siguiente generación. Vamos a ver que esto también tiene sus problemas. Ahora lo vamos a ver, pero igual yo voy a parar a las 2:20 para conversar. ¿Eh? Igual si me quieren interrumpir, levantan la mano o tosen o hacen algún gesto para yo parar. Bien, acá yo introduzco una cosa porque me parece que Elliot Sober se hace muchos problemas con una cosa que se puede solucionar fácilmente. Axioma, eso es cosa mía. Los individuos difieren entre sí en características que son relevantes para cómo tendrán éxito en sobrevivir y reproducirse. De ahí podemos sacar la siguiente definición de fitness. ¿Qué son fitness? Son las características que son relevantes para tener éxito en sobrevivir y reproducirse en ventaja sobre otros. Ahí tenemos definendum de fitness, o sea que acá estamos definiendo una palabra desconocida en términos conocidos y diferentes. Entonces acá ya se limpia el círculo vicioso. Inmediatamente yo veo que esto se puede mejorar bastante, y debería mejorar, pero ya se salió de los círculos viciosos. Pues ya me metí mi cuchara, lo siento, están escuchando una exposición de Elliot Sober y también mía. Bien, entonces vamos a hablar de fitness. Acá le he puesto aptitud, pero en adelante voy a decir fitness, es mejor, porque aptitud suena como quien tiene más aptitud, el que es más apto o el que tiene una mejor predisposición. En el castellano no es tan preciso. Dado que esta palabra se originó de origen inglés, tiene que ver mucho con esa personalidad pragmatista de estas culturas. Hablo de culturas, ¿sabes? No estoy hablando de genomas ni de esas cosas, pero esa imagen práctica de las sociedades industriales inglesas y luego norteamericanas va muy bien con el fitness, o sea que lo más apto, lo más correcto, lo más rápido, lo más eficiente. Bueno, esta aptitud se realiza. Ahora, hay un problema. El fitness ocurre en la naturaleza de diversas formas, no solo de una. Entonces, hay que encontrar algo común a todas esas. Se realiza de múltiples maneras. El fitness tiene diferentes bases físicas en diferentes organismos. Por ejemplo, el fitness acá es de esos colores en esa araña pavo real. Y acá tenemos el fitness en una orquídea, creo que es una orquídea así, que es capaz de pegarle a través de un truco mecánico a ese insecto sus polinias. Para que no desperdiciar polen, no quieren perder, las orquídeas son así, ¿no? Ellas no quieren perder su polen por ahí en el viento. Ya, esas dos cosas tan diferentes tienen que tener algo en común, y eso es el fitness, o sea, un fitness mejorado. Yo pienso que significa simplemente las ventajas a los genes en la siguiente generación, o sea que es como una ayudita a los genes, a la transmisión de los genes.
y así creo que me queda más claro. Ajá. Y también podríamos decir, bueno, que el fitness es la suma de la viabilidad más la fertilidad. Una ayudita a la viabilidad, una ayudita a la fertilidad, por la causa que sea, porque sea tener colores o cualquier cosa, eso es el fitness. Y es diferente en los individuos, en cada uno. Siempre va a haber uno mayor, siempre va a haber uno menor. Eso yo estoy introduciendo, no lo van a encontrar en el libro de Sober. Bien, vamos a ver acá. eh, ajá, este concepto es muy sutil, así que lo voy a decir despacio. Voy a bajar mi velocidad para poder explicar esto. Acá hay una fórmula muy interesante que propone Sober que se llama respuesta de selección o respuesta a la selección, que es producto de dos cosas: la intensidad de la selección y la heredabilidad. Ya. Traduciendo a términos que sean más intuitivos, se podría decir de la siguiente forma: hay más cambio cuando hay más diversidad que cambie, y cuando esta diversidad es heredable. Por ejemplo, si digamos, hay un proceso evolutivo y hay una gran diversidad de formas, entonces todas esas formas van a permitir cambios en la siguiente generación. Ajá. Pero, y esa diversidad tiene que ser heredable, porque si no es heredable, entonces no va a trascender evolutivamente. Hablemos, por ejemplo, de la diversidad que cambie. Eh, Acá vemos unas ovejas que son clonadas. Esta es una pequeña población de 4 ovejas. Bueno, nunca podría haber una población tan pequeña, no se consideraría población, pero digamos, por fines pedagógicos, esta población de ovejas clonadas no tiene diversidad genética. Entonces, por más procesos evolutivos que ocurran, de todo tipo que queramos hacer con esa población, por más que cambie el clima, se separen en una isla, aparezca un nuevo depredador, no van a evolucionar porque todos tienen los mismos genes. No hay de dónde escoger, no hay de dónde agarrar. Así que tiene que haber diversidad genética para que haya evolución. Justamente acá tenemos, por ejemplo, ese es uno de los argumentos en contra de la clonación de los animales. Por ejemplo, acá tenemos a nuestros compañeros de la Universidad Santo Toribio, es la universidad que está en Amazonas, creo que es Santo Toribio en Mogrovejo, si no me equivoco, creo que no es esa. Pero en todo caso, ellos son unos notables científicos que han logrado clonar vacas, por lo menos 3, y tienen el mismo genoma que sus antepasadas. Bueno, evolutivamente eso no es muy bueno, porque lo que nosotros queremos es diversidad genética, pero como ellos son productores, prefieren que haya uniformidad de lo mejor a diversidad de lo peor. Y está bien, está bien, está bien. Ajá. Bien, entonces, tiene que haber diversidad genética, también tiene que ser heredable. Por ejemplo, acá tenemos un montón de diversidad humana, eh, toda clase de modificaciones corporales. Nada de esto es heredable. O sea, nada de estos cambios trasciende evolutivamente ni hace cambiar la evolución del ser humano, porque no se ha modificado la información genética, no queda en esa generación. También está en esta universidad que está en Chachapoyas, un amigo mío conversó conmigo, por ejemplo, acerca de creo que lo mencioné en la clase pasada, un hongo que ataca al cacao. Es un gran problema el cacao, está distribuido ampliamente por el Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, pero no se reproduce. Sus cambios no son heredables en el sentido de la reproducción sexual. Entonces, este hongo está, digamos, con la soga al cuello, evolutivamente hablando. Pequeño cambio en el cacao, entonces también va a cambiar. Ahora, yo conversando con él, él me dice que es un gran misterio esto de que por qué este hongo ha perdido la capacidad de reproducirse y sin embargo sigue viviendo y es un clon que está en casi todo el Perú, es el mismo hongo clonado. Yo le dije, mira, primero, es que también es clonado la planta donde él está viviendo. O sea, él está viviendo en un cacao que probablemente no lo ha sacado por semillas, sino que están
clonado también, o más o menos clonado, tiene baja diversidad genética, y el hongo está, un clon parasitando otro clon. Quizás ese es el origen de este misterio. ¿Quién sabe? Pero en todo caso él dice que el que descubra eso ya eh, va a ganar un gran premio, va a publicar una revista muy importante. Otro ejemplo es el ejemplo de los plátanos. Ustedes saben que el plátano se origina en parientes salvajes que tienen semillas, pero los que nosotros comemos en realidad son plantas infértiles que no tienen semillas. O sea, que en algún momento se ocurrió una hibridación natural y ahora no tienen semillas justamente porque son híbridos infértiles. Pero como son plantas y no son animales, ellas pueden tener una reproducción vegetativa asexual y por mucho tiempo. Entonces, y hay muchos, nos podríamos detener a hablar de la genética de los plátanos, que es muy interesante, y la historia también de ellos, pero bueno, no hay mucho tiempo. Pero en todo caso, esto no es heredable, así que no importa, no tiene trascendencia evolutiva. Todas estas especies se han salido del juego evolutivo. El juego evolutivo es el que permite a las especies sobrevivir a través del tiempo y los cambios. Así que salirse de la evolución es un poco un suicidio. No hay especies que sean muy viejas que no tengan reproducción sexual. Así que eso podría hacernos inferir que todas aquellas que descartaron la reproducción sexual, o sea, la diversidad genética, les ha ido mal. Y les va a ir mal a estas también. Por eso siempre la reproducción sexual es más abundante, es muy abundante en la naturaleza. Justamente porque permite diversidad genética, aumenta la diversidad heredable y por ello la evolución. Creo que voy a hablar con esta última parte, de ahí conversamos. Porque es muy interesante y les va a dejar, es interesante, vamos a ver y vamos a comprender algunas cosas. El fitness redefinido o refinado, vamos a ver a qué se refiere, pero en todo caso acá estamos entrando en las sutilezas del concepto evolutivo de fitness. Toda esta clase sobre fitness. Bien. Primero, una generación no es suficiente para poder medir el fitness. Ya hemos visto que habíamos dicho que una forma de medir el fitness sería ver cuántos sobreviven, por ejemplo, los conejos. Todos los blancos sobrevivieron, entonces yo puedo inferir que el fitness del color blanco es mayor que el fitness del color más oscuro. En una generación lo puedo averiguar. Y puedo presumir que en el futuro va a ser así hasta que ya cambie el ambiente. Pero a veces ni siquiera hace falta que cambie el ambiente para que eso sea así. Vamos a ver el ejemplo de la reproducción sexual. Ustedes saben que más o menos es 50-50% hombres, 50 mujeres. ¿Y por qué no es diferente? Ahorita lo vamos a ver. Bien. Nosotros, a veces los padres prefieren tener hijos, a veces prefieren tener hijas, y si les preguntamos por qué, bueno, no se sabe exactamente qué es lo que quieren, pero parece que a veces es ventajoso los hijos, a veces es ventajosa las hijas en el mundo natural. Y eso lo vamos a ver ahora. Y eso cambia cada generación. O sea que medir el fitness va a ser bien difícil de aquí. Vamos a ver esta paradoja. Yo diría que no es una paradoja porque no es lógico, pero sin embargo se parece mucho a las paradojas. ¿Qué conviene más, gallos o gallinas para expandir los genes o rasgos? Para ya no quedarnos solamente con la teoría de solo los genes. Esta es una idea muy antigua, entonces vamos a empezar con esto. Uno puede decir que si nace, digamos que es una gallina, va a poner un huevo, y si pudiera escoger qué van a hacer, macho o hembra, ¿qué elegiría? Que nazca un pollito hembra o un pollito macho. Si nace un pollito hembra, puede poner, tiene la descendencia asegurada. En su vida va a producir una cantidad enorme de huevos, digamos unos 100, 200 huevos, y probablemente pueden pollar unos 100 huevos. Entonces va a tener 100 copias de su ADN
que van a pasar a la siguiente generación. No sé si llegarán a adultos, pero por lo menos van a pasar a la siguiente generación. Pero si naciera un pollito macho y que fuera viable, que llegara a ser un gallo, este no solamente podría estar con una gallina que va a poner 200 huevos, podría estar con un montón de gallinas, unas 20, 30 gallinas, digamos 10 gallinas, entonces vamos a multiplicar ese 200 por 100, por 10, que son 2000. Entonces tendría 2000 copias de sus genes pasados a la siguiente generación. Entonces, la evolución, que siempre va, digamos, caer hacia el lado más ventajoso, va a elegir sistemas genéticos que produzcan más gallos, o sea, en vez de producir gallinas. Es más ventajoso. Entonces, que hay una presión de selección hacia los gallos. Bueno, y eso explica por qué muchas personas también prefieren, sobre todo, y aquí vamos a hacer un pequeño adelanto sobre genética humana, que es que me parece que existen en la raza humana, en la especie humana, existen dos grupos que tienen su conducta sexual hacia la poligamia y otros a la monogamia. Eso está basado en ciertos neurotransmisores, ciertos sistemas genéticos, y parece que efectivamente somos mitad y mitad, la mitad monógamos, la mitad polígamos. Eso va variando, ¿no?, según los genomas de cada población. Pero parece que, por eso que hay un grupo de personas que prefieren tener hijos machos, porque están en sociedades, digamos, polígamas, en las que es ventajoso mejor ser macho que hembra. Y la hembra, en las sociedades monógamas, es más apreciada porque está asegurada su reproducción y también está asegurado el apoyo de los machos que va a tener sobre ella. Pero dejemos eso ahí, quizás lo veamos más adelante. Ahora quedemos con este asunto del gallo. Entonces, era mejor tener gallos. ¿Qué pasa en la siguiente generación? Hay muchos gallos y pocas hembras. Entonces, ya no es tan ventajoso tener crías macho, porque esos gallos no todos se van a mezclar con la hembra, y aunque a cada uno se turnara, a cada uno le tocaría unos pocos huevos para pasar sus genes, y ya no es tan ventajoso. Es mejor tener un pollito hembra, evolutivamente hablando digo, porque toda su descendencia va a ser de ella. Todos sus huevos van a llevar sus genes. En cambio, estos gallos no van a saber si esos huevitos van a llevar sus genes. Y así se repartieran de forma justa, no sería tanto como la de la hembra. Entonces, en la siguiente generación se va a apostar a las hembras. Los mecanismos evolutivos se van a ir hacia procurar que nazcan más hembras. Y otra vez ahora hay muchas hembras, pocos gallos. El gallo tiene asegurada su reproducción con muchas hembras. O sea, para cada gallo le tocan varias hembras. Entonces sus genes van a multiplicarse acá por lo menos con 5. Y otra vez convienen los gallos. Y así, para aquí y para allá, como un péndulo, para machos, para hembras. Y de ese equilibrio llegamos al 50% para acá, 50% para allá que hay ahora. Cierro con esto, y solamente para picarle la curiosidad, acá tenemos espermatozoides humanos coloreados en laboratorio para elegir cuáles van a dar bebitos varones y bebitas mujeres. En el microscopio de fluorescencia el campo es oscuro para poder ver la fluorescencia, si no se podría ver, por eso no les ven las colitas acá a los espermatozoides, pero tienen ahí sus colitas, están vivos todavía, y han sido marcados con un color verde, un sexo, y magenta, el otro sexo. Estos espermatozoides son pasados de uno en uno por una cámara de citometría de flujo que los va separando, así como hay máquinas los que separan a los pollitos machos de las hembras. Esta máquina separa a los espermatozoides que llevan el Y, a los espermatozoides que llevan el Y. Así que, como esa tecnología ya hay en los seres humanos y es efectiva, quizás en el futuro tengamos este dilema de los gallos y las gallinas con nosotros. Ahí lo voy a dejar. El siguiente tema va a ser otro y hasta aquí llegamos, vamos a conversar un poquito.